Bueno, bienvenida. Gracias. Andrea Roch, a esta conversación, esta profundización en un caso de acá, autóctono de la facultad de Outsourcing. Así que ya han habido instancias anteriores de profundización en este emprendimiento, en esta empresa. Esta vuelta vamos a ser un poco más directos a algunos puntos, y lo que sí vamos a respetar es que vamos a empezar por el principio, como quien dice, y vamos a contextualizar un poco en qué es outsourcing, Perfecto. quién sos vos, quién más está en outsourcing, cómo empezó todo, cómo empieza esto de outsourcing. Perfecto. Bueno, gracias por el espacio primero y por invitarme. Encantada de estar en la ORT y poder compartir la experiencia, nuestra experiencia. ¿Cómo empieza outsourcing? Somos Mercedes Carriquiri y yo, hace aproximadamente 6 años ya. Empieza en un café, en Pocitos. Las dos trabajamos en estudios independientes. Nos sentamos un día y dijimos: queremos vender para Estados Unidos. Interesante. Esa fue el comienzo de los comienzos. Y bueno, de ahí toda la aventura mágica y loca que vino después, pero así empieza. Excelente. Con Mercedes se conocían ya de antes, supongo, antes de ese café que había pasado. Con Mercedes éramos amigas, somos del mismo grupo de amigas. Como un breve recuento, yo iba a un liceo, ella iba a otro, una de mis amigas se cambia de liceo y cuando se cambia de liceo se hace amiga de Mercedes, y ahí en cierto punto nos juntamos los dos grupos de amigas, digamos. Y ahí quedamos amigas. También somos las únicas del grupo que estudiamos arquitectura, yo en la ORT, ella en la UDELAR, entonces como que siempre había un tema en común o siempre había algo que estaba bueno intercambiar. Eso nos fue acercando hasta que llegamos a no solamente arquitectura, sino como visión en general de la vida. Las dos vivimos afuera, las dos muy curiosas. No era solamente la arquitectura lo que nos hacía unir caminos. Excelente. Ya le pusimos lugar, ¿no? Un café. Sí, un café. Bastante dentro de lo que es la academia, de lo que es la arquitectura, el café, eso seguro. Sí. Ya le pusimos un marco temporal, fue hace unos 6 años. Sí. Pero, ¿cómo se termina de contextualizar ese momento? O sea, ¿qué pasaba? ¿En qué estaba Andrea y en qué estaba Mercedes? ¿Cuáles habían sido las experiencias anteriores, como quien dice? ¿Cuáles habían sido los primeros acercamientos? Porque ya eran recibidas, ya eran arquitectas en ese momento. Ya éramos arquitectas, sí. Mercedes trabajaba en el estudio Ponce León. Durante muchos años trabajó ahí. Se encargaba de muchos proyectos y obras bastante grandes en el contexto uruguayo. Yo trabajaba en Humphreys & Partners, que en ese entonces éramos relativamente pocos. Y las dos queríamos algo más, queríamos hacer algo más, queríamos hacer algo que tuviera más impacto desde el lugar de arquitectura. Y bueno, la conversación esa fue como, bueno, vendamos para Estados Unidos porque esto nos abre un montón de puertas. De vuelta, las dos paradas en un lugar donde ya habíamos vivido afuera, entonces nos permitía mirar más fácil hacia afuera, me parece que... Sí, ya habían hecho un clic de poder poner el target en otros países como algo cotidiano. Sí, obviamente el hecho de haber trabajado con Carlos, ni que hablar, que es un arquitecto uruguyo que trabaja para todo el mundo, y con Walter, que también se fue y volvió. Lo mismo. Así que las dos de alguna forma ya habían respirado lo que es el ambiente de exportar algo o de estar en permanente interacción con otros lugares. Así que ahí ya había como un contexto para lo que iba a pasar después, que es... outsourcing, ¿no? Como marca, como empresa, que obviamente va a tener todo su proceso de definición y de emprendedurismo, como quien dice. Vamos a ir derecho a eso, pero ya hay como dos mojones, ¿no? A nivel de referencia, por lo menos de la vida profesional de uno, de cuando uno agarra y dice, ok, yo vengo de acá, vengo de Carlos Ponce León o de Humphreys. ¿Hay algún otro referente que ustedes en ese proceso de, bueno, embarquémonos en nuestro propio camino? ¿Hay algún otro referente que hayan dicho, vamos por acá? No o sea, no específicamente en outsourcing, pero sino en la vida en general. En mi casa, creo, lo conté un montón de veces, pero en mi casa es un ambiente recontra emprendedor, no sé, desde mi papá,
mi familia en general, mi marido ahora, entonces está inmersa y estoy inmersa en un lugar donde el emprendedurismo corre por todos lados y las herramientas que necesitas tener como de alguna manera ya me las habían enseñado. Entonces como referente primero y antes que nada mi familia cercana y después sí esto que te decía de curiosidad en general, referentes no tanto en el ámbito de la arquitectura sino más en el ámbito empresarial. Richard Branson, ponele, siempre fue como un referente por el tema este de no tener miedo o hacer las cosas como con esa impronta, no sé si lo tenés. Sí, de la muy confianza. Claro, la confianza que es eso. Después, no tanto en ese momento, pero ahora sí, Sheryl Sandberg, la CEO de Facebook, ella es como una gran, me sale en inglés el término, perdón, activista del tema de las mujeres y de las mujeres emprendedoras o las mujeres en cargo de liderazgo. Entonces ella sin duda como ocupa un lugar, como cómo te imaginas esta mujer arquitecta en un contexto latinoamericano, creando cierto impacto. Entonces ella sin duda ocupa un rol de ayudar a formar eso. Es muy interesante, ¿no? Vas manejando como dos conceptos que vamos a ir tomando y desenvolviendo, porque tanto el concepto de emprendedurismo como el rol que tiene la mujer o la forma en la cual la mujer se posiciona dentro de la disciplina son dos puntos que es interesante hablar con ustedes, porque obviamente son una empresa conformada por dos socias, vos sos la CEO y después obviamente está Mercedes, que es la COO. O sea, gerente de operaciones, digamos. Gerente de operaciones, literal. Y obviamente que eso ha teñido de alguna forma el camino, ¿no? Que ya vamos a llegar. Obviamente que tenemos que hablar un poco de outsourcing, de qué es, ¿no? O sea, la gente va a estar diciendo, bueno, bárbaro el café, bárbaro todo. Si tuvieses que decir qué hace outsourcing, cuáles son los servicios que hoy en día brindan. Outsourcing es muy fácil lo que hacemos. Lo que hacemos es ayudar a arquitectos que están desbordados. En Estados Unidos es muy común desde los años 90. Ayudamos a arquitectos que están desbordados de trabajo y que les llevaría demasiado tiempo por el fast pace, es muy rápido cómo se desarrollan los proyectos allá, a diferencia de acá capaz que es más lento o hablas más con uno y es como, hola, ¿qué pasa con esta persona?, etcétera. Allá va muy rápido y el timeline se respeta. Entonces, a veces no les da el tiempo para poder contratar una persona adentro de su oficina y poder entrenarla entonces nosotros venimos como ellos le dicen como un aumento de capacidad de producción, básicamente. Lo que hacemos es específicamente eso, es cuando el arquitecto está con mucho trabajo, lo que hacemos es poder ayudarle. ¿Qué pasa con esto? Tradicionalmente las empresas que hacían esto eran en India o en otros ámbitos del mundo porque era muy barato ese tipo de persona. Nosotras lo que hicimos fue como redefinirlo, incluso en Estados Unidos, ofreciendo un servicio a nivel altísimo. Entonces estamos en un lugar paradas entre lo que sería una consultoría de arquitectura, sobre todo la parte de tecnología, que obviamente podemos hablar de cómo outsourcing está muy definido por la parte tecnológica, y esta ayuda y estas manos extra para poder desarrollar los proyectos. Entonces cuando la gente, o sea, nuestros clientes trabajan con nosotros, básicamente encuentran este escape a poder desarrollar los proyectos y además un nivel altísimo que incluso les mejora muchas veces su proceso interno de desarrollar proyectos. Excelente, súper claro. Capaz que como para hacerlo más en formato para no arquitectos, decimos obviamente que los proyectos de arquitectura, tanto en Uruguay como en cualquier parte del mundo, cumplen con una serie de etapas. Sí. Cuando los proyectos suceden a una alta velocidad, se requieren equipos de alto rendimiento, como quien dice. Exacto. Y obviamente esos equipos de alto rendimiento no se forman de un día para el otro. No. Y lo que hacen ustedes es estar en ese rol como de facilitador, de ese aumento de la carga, ¿no? De cuando hay muchos proyectos o cuando hay un proyecto que tiene que salir rápido. Ustedes, en función de muchas herramientas que ahora vamos a hablar, que son extremadamente atractivas, ¿no? Porque es una cosa que uno no encuentra tanto en el mundo de la arquitectura, ¿no? Uno piensa en el arquitecto como alguien que es más creativo, una mente de esos famosos momentos eureka, ¿no? De yo hago, ¿qué haces? Casas, hago, no, bueno. A través de esta conversación lo que me parece que tenemos que pautarnos como objetivo entre vos y yo es
tratar de demostrar que existen otros caminos para transitar la disciplina y para hacer lo que uno llama el ejercicio del arquitecto desde diferentes ángulos y desde diferentes roles. Como Sin duda. Así que está bueno aclarar, bueno, qué es outsourcing. Obviamente que se empieza como se puede. Vamos a hablar de los inicios de cualquier empresa, pero hoy en día ya outsourcing tiene de alguna forma ya una espalda, ya tiene un bagaje de proyectos. Muchos de los proyectos que incluso en la previa comentábamos que es muy difícil por nivel de acuerdos legales revelar información, pero seguro hay algunos proyectos interesantes y grandes, chicos, que nos podés contar que han estado sobre las mesas o sobre las computadoras, ¿cómo se dice en el mundo tecnológico? Que han estado en las pantallas de outsourcing. En relación a proyectos, sí, nuestro foco principal, que eso creo que está bueno decirlo, es que nosotros solamente trabajamos para Estados Unidos, no hacemos proyectos locales, entonces eso también viene de la mano de esto que decía de que necesitas esos equipos de alto rendimiento para poder que esas personas estén entrenadas a ese nivel, necesitas foco, como cualquier emprendimiento, entonces eso está bueno decirlo. Con relación a los proyectos, además de Estados Unidos, específicamente también estamos en la costa oeste, o sea, California es nuestro principal mercado por ahora. La idea después es expandirnos al resto de Estados Unidos, pero por ahora la idea es que sea California. California es un estado muy particular que tiene un montón de requerimientos específicos, entre otros el código, lo que es la normativa es muy específica en tema de incendio, en tema de terremotos también tienen un montón de cosas. En California no llueve, creo que llueve 3 o 4 días al año y el resto del año no llueve, entonces hay un tema real sobre todo el tema de incendios. Entonces los proyectos se vuelven como específicos, digamos. ¿Qué proyectos hicimos que estén buenos nombrar? Por ejemplo, hicimos el año pasado, que ya se terminó, podemos hablar, warehouses para Amazon, que son los centros de distribución, estos centros de distribución donde si en alguna vez vieron, los paquetes, es donde están todos los paquetes guardados y esos paquetes se distribuyen a través de robots que los llevan a las diferentes salidas, a los diferentes camiones, que esos van a ser repartidos por el resto de Estados Unidos. Logística, digamos. Logística, pura sí. Y automatizada. Automatizada, exacto. En cuanto al edificio, tiene ciertas particularidades que están buenas, que son distintas al resto de los proyectos en Estados Unidos, son prefabricados en hormigón, tienen un montón de cosas que hacen que sean muy específicos y está bueno. Después hicimos muchos edificios de vivienda, de todos tipos, colores, formas. En general la estética no es muy la estética que manejamos nosotros acá en el mercado local, es bastante diferente también por el sistema constructivo, pero está bueno. Hicimos escuelas, hicimos muchas casas de lujo, se llaman allá, hicimos muchos edificios comerciales, muchas oficinas, que ese mercado obviamente ahora por el tema del coronavirus bajó, pero lentamente está empezando a moverse de vuelta. Algunos de los proyectos que hicimos ahora son oficinas que están alquiladas por Google, por ejemplo, entonces está bueno, está buenísimo estar como en ese ambiente. California es un ambiente muy fermental, Silicon Valley sobre todo, entonces está bueno estar cerca porque tocan esas empresas que de otra forma de repente no se podría trabajar con ellos. Sí, sin duda que el hecho de posicionarte en un mercado tan vasto y tan rico, digamos, en oferta o en demanda, mejor dicho, como lo es el americano, más allá de que ustedes están en California y Estados Unidos, corregime si no estoy bien, funciona prácticamente como que cada estado fuese un país a nivel de normativa, a nivel de exigencias, etcétera. Sí. Prácticamente que uno cuando quiere construir o quiere desarrollar información para otro estado, tiene que ponerse a estudiar, o sea, sí. es prácticamente algo completamente diferente, ¿no? Tal cual. De hecho, los arquitectos allá, si están, o sea, si tienen como lo que sería la firma acá, si tienen la firma para poder desarrollar un edificio, la tienen en California, pero no la tienen en los estados de al lado, Seattle, Nevada y el resto, nada, Texas o los que estén un poco más lejos.
tienen que sacar un permiso especial para poder construir o hacer arquitectura en el resto de los estados. Así que sí, funciona un poco segregado, digamos, como que cada estado es un paísito. Seguro. Y seguro algo de eso termina decantando o goteando en outsourcing, que también va a tener que estar de alguna forma a la altura y va a tener que ser consciente de todo eso. Vamos a entrar ahora en unos minutos directamente de lleno en eso, ¿no? En cómo es ese vínculo, cómo se desarrolla. Has nombrado, obviamente, que a través de clientes, empresas que hoy en día son como emblemas ¿no? de la tecnología, como emblemas de lo que es el desarrollo empresarial. Amazon, ¿no? Jeff Bezos como capaz que uno de los personajes más vistos en el mundo de lo que son las empresas hoy en día. Google, obviamente que bajemos la escala y también sepamos que en algún momento ni Amazon, ni Google, ni Tesla, ni nada de lo que hoy en día son monstruos, existía. Y pasaron por un momento en el cual tanto Elon Musk como Jeff Bezos como quien sea, se han sentido emprendedores, ¿no? Entonces, este concepto del emprendedurismo que hoy en día está muy asociado, lamentablemente, a otras disciplinas o a otras carreras que no son la arquitectura. ¿Cómo lo vivieron ustedes? ¿Cómo fue decir, ok, yo me formé como un arquitecto, que en realidad, por suerte, la formación de ORT es bastante compacta en los skills y en las herramientas que te dan para ejercer como empresario, ¿no? Sin duda. A nivel de decisión y a nivel de lo que decías vos, ¿no? De confianza. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue enfrentarse a un mundo para el cual obviamente uno nunca está preparado? Eso seguro, ¿no? Yo soy emprendedor también y sé que uno nunca está preparado. Esa es como la consigna, más allá de toda la confianza, tiene que estar claro eso. Yo también lo dije en la entrevista pasada y lo digo siempre, en general la gente que trabaja con nosotros me escucha todo el tiempo, que es que yo creo que hubiera sido emprendedora si hubiera hecho cualquier otra carrera, o sea, si no hubiera estudiado arquitectura hubiera terminado teniendo mi empresa también, porque es como esa inquietud constante de querer hacer las cosas de la forma que me parece que están bien y tratar de tratar de generar impacto positivo en el resto de la gente que me acompaña. Eso es como la idea base. Entonces, la arquitectura fue de alguna manera la excusa en mi caso. Sí, después cuando empezó a pasar que la arquitectura era parte de la mezcla, digamos, lo que me pasó es que entramos en un lugar medio extraño, porque en arquitectura, si sos emprendedor, de repente sos dueño de una constructora o tenés tu estudio de arquitectura, y nosotros estábamos, incluso en algún punto terminamos yendo a la Cámara de Tecnología a hablar con ellos, porque estábamos como en este punto del medio entre que éramos una empresa de tecnología y una empresa de arquitectura. No sé si eso responde la pregunta, pero fue un camino extraño. Y creo que eso es parte también de lo que nos divierte y lo que nos parece que está bueno, que es como abrir camino, hacer una cosa que es distinta y que nadie la hizo. Creo que es parte también del ADN emprendedor y de buscar cuál es el camino. No sé, si me preguntás, no sé cuál es el camino, lo vamos armando, lo vamos haciendo y sí, tenés que estar preparado para todo. Del punto de vista de la facultad, que creo que está bueno, tuvimos algunas materias que eran como administración de empresas o por lo menos cuando yo estaba en la facultad, que de repente te ayudan te dan algunas herramientas básicas. Después obviamente creo que es como todo, si te interesa cierto tema, si te interesan ciertas cosas, aprendes por tu cuenta del tema. Está muy bien. Si tuviese que usar una palabra para definir el camino, lo que ha sido el camino de outsourcing desde ese primer café hasta hoy, capaz que es la misma, capaz que se te ocurren dos, que al principio fue esta y después esta otra. ¿Cuál viene a ser un término que creas que define lo que ha sido el proceso? Pasión. Hacer las cosas porque te encanta hacerlas, porque te gusta. Capaz que pasión seguro es una, y después es como que te quema. Como que las ganas de superación y de poder hacer cosas que estén buenas para todo el mundo, no solamente para tus clientes, sino para las personas que después son usuarios de esos edificios, para nuestro equipo, que es lo máximo, para la gente que está alrededor nuestro en general. O sea, toda la gente, se genera como una ola gigante, no solamente una empresa, sino que termina siendo como una plataforma que está buenísimo, y creo que eso viene sin duda de la mano de la pasión, pero es como unas ganas locas que queman, lo diría así. Ganas de hacer. Ganas de hacer, sí. Exacto. Bueno, y ese hacer que obviamente
el hacer y el emprender son términos que se encuentran mucho. Tiene otros condimentos esta historia, que obviamente son propios del contexto donde uno sale, ¿no? Obviamente. Sí. Ya hablamos de lo que es la formación en sí misma para lo que uno después hace, pero muchas veces cuando uno se presenta, ¿no? Cuando uno tiene un primer contacto con alguien, hay otro montón de parámetros que entran en juego, no solamente el soy arquitecto, estudiante al lado, sino empiezan a haber parámetros como de dónde sos, si sos hombre, si sos mujer, qué edad tenés, ¿no? Cualquier persona que ejerza la disciplina o que esté cerca de una disciplina como la arquitectura o como otras que tienen una tradición por atrás, saben que hasta la edad, ¿no? Uno se presenta como alguien joven y es como que careces de experiencia, ¿no? Y no podés hacer las cosas bien. En realidad ustedes están como en una posición, en un mercado de los más exigentes del planeta, desde el otro lado del mundo prácticamente, ¿no? O sea, a miles de kilómetros, teniendo que de alguna forma presentarse como un estudio, ¿no? Como una empresa latinoamericana, dirigida por dos mujeres, que hay un tema de equidad ahí. En la conversación previa hablábamos mucho sobre ese tema de cómo incluso hay actores que se están empezando a encargar de absorber ese desafío de poner las cosas como más en igualdad, por lo menos de oportunidades para poder ejercer, para poder acceder a determinada carga laboral o a determinados contactos. Eso obviamente que han sido barreras para ustedes. ¿Cómo ha sido el camino desde ahí, ¿no? De esa lógica más de desde acá hacia allá, siendo ustedes y los clientes siendo los que son allá? Primero diría que como el medio en donde nos movemos, y eso es como una diferencia con el medio local, los emprendedores más grandes del mundo hoy, lo que hablábamos hace un rato, Jeff Bezos o incluso Mark Zuckerberg, o gente como que son referentes a nivel emprendedurismo, hicieron o se plantaron firmes, digamos, en sus 20s. Entonces hay un ambiente allá que respeta el tema de la juventud, no es un tema. Podés estar en tus 20, de hecho fue lo que nos pasó a nosotros, podés estar en tus 20 y tener una expertise altísima en lo que sea que quieras hacer, porque la diferencia es lo autodidacta que seas o las ganas que tengas de aprender y de implementarlo. Creo que allá está muy inmerso en la cabeza de la gente, entonces no es una barrera. En cuanto a género, allá hay una conversación que está pasando que es, como Estados Unidos es muy de nicho en un montón de cosas, es una conversación que pasa como a nivel general y después se baja a cada una de las industrias. En la industria de la arquitectura pasa que hablan mucho del tema, o sea, hay muchas organizaciones formadas de mujeres en arquitectura que lo que hacen es, hablan de cómo la mujer no está bien representada, sobre todo en cargos de liderazgo. También en el mercado allá lo que pasó fue que como la conversación ya está pasando hace un tiempo, tampoco es una barrera, sino un tema de conversación en el que hay que trabajar, o sea, es como un pendiente en el que hay que trabajar. Creo que acá todavía esa conversación no está pasando y está bueno tenerla, porque acá sí nos hubiera pasado, o sea, no hicimos el ejercicio porque nosotros nunca vendimos para acá, pero me pasa en situaciones cotidianas que está bueno hablar del tema de sos mujer, sos joven y igual sos igual de capaz, igual de inteligente, incluso podés hacer cosas que son increíbles al mismo nivel o incluso mejor. Entonces creo que está bueno que esa conversación esté. El ámbito de la arquitectura específicamente es un ámbito de hombres, en Estados Unidos le dicen de hombres blancos. Nada, ¿cómo hacemos, sobre todo en los últimos años, las mujeres se fueron pasando más, fueron siendo más las graduadas mujeres en arquitectura por un tema de que antes la arquitectura se asociaba más al tema de la construcción. Entonces, como se asociaba más al tema de la construcción, eran más hombres los que se graduaban de arquitectura. Después fue migrando en los años y la arquitectura es más un tema de diseño, entonces estás más sentado, no tenés tanto contacto de repente en obra, entonces eso hace que el género se mueva un poco más hacia las mujeres. Nada, creo que es una conversación a desarrollar. Creo desde nuestro lado que no fue una barrera, sino que nos surge ahora como un tema a tocar desde el lugar que ocupamos de arquitectas, mujeres, líderes en lo que hacemos, que está bueno
dar un ejemplo de que sí se puede, de que está bueno hacer cosas y que no importa, o sea, no es un tema el género, no es un tema el background socioeconómico, no es un tema nada, puedes hacer lo que quieras. Es súper interesante además porque la previa conversábamos un poco y me contabas cuáles eran las partes que conversan, ¿no? Allá. Incluso hay organizaciones específicas que se dedican a defender como estas equidades, ¿no? No solo en el género, sino en todos los aspectos. Incluso en algunas se realizan eventos en los cuales has participado. En la entrevista anterior hay una anécdota que yo estuve acá en la entrevista anterior. Y es muy curiosa, ¿no? Porque se mezclan varias cosas en esa anécdota, ¿no? Sí. Es no solamente el tema de que sean mujeres, sino de que hay solo una que es de otra parte del mundo, que se tomó X cantidad de aviones. ¿Cómo es eso? Esa anécdota es así. Hace unos años, hace no muchos años, hace 3 o 4 años se hace un evento en Estados Unidos que es mujeres en cargos de liderazgo dentro de arquitectura y se hace en todo Estados Unidos. Antes no se hacía, ahora se empezó a hacer. Entonces se juntan mujeres que ocupan en firmas muy grandes allá cargos de liderazgo y cómo es una realidad psicológica que pasa que si hay una mujer que de repente ocupa un rol de diseñadora y ve a una mujer en cargo de liderazgo, ella tiene como una idea mental de cómo podría llegar a ser ella y es más fácil que llegue a ese lugar. Esto es un dato. Entonces, cómo esas mujeres que ocupan esos lugares pueden hacer de ejemplo y pueden ayudar a levantar a todas esas mujeres que aspiran a hacerlo en un tema de edad o por un tema la anécdota es así, fui a este evento, que eran todas estas mujeres fantásticas, y nosotras que obviamente somos un pichón al lado de todas ellas, eran 750 en un salón muy, muy, muy grande, estaba dando una keynote, una mujer estaba contando como, no sé, estaba como haciendo una introducción al evento, y en la introducción del evento estábamos todas sentadas en mesas y dice, bueno, que se paren todas las que vinieron, que se tuvieron que tomar un avión para llegar, y el evento era en Minneapolis, que es un lugar bastante remoto en Estados Unidos, o sea que casi todas habían tenido que tomarse un avión para llegar, sobre todo, de vuelta, las mujeres que ocupan estos roles en general están sobre las costas, Minneapolis está hacia el centro. Llegan, se paran, casi todo el salón se para, se tuvieron que tomar un avión. Bueno, siéntense, ahora se paran todas las que tuvieron que tomar 2 aviones y qué suerte que están acá para poder seguir esta conversación, el esfuerzo de tomarse 2 aviones, obviamente. Se paran todas las que doy y poner que había un tercio de toda la sala parada. Bueno, y ahora párense la persona que se tuvo que tomar 3 aviones para llegar hasta acá y quedé yo sola parada enfrente a todos los demás. Y me preguntó obviamente, ¿de dónde venís? De Uruguay. La mayoría de la gente no sabía. Casualmente en mi mesa había una argentina que trabajaba hacía mucho tiempo en Washington y nada, más o menos que me abrazó cuando vio que éramos latinoamericanas las dos, incluso rioplatenses. Y estuvo buenísimo porque después durante todo el evento la mayoría de la gente ubicaba quién era y pude contarles desde dónde quedaba Uruguay, qué hacíamos, de qué se trataba nuestra empresa, o sea, más allá de que nos sirvió como un punto de alguna manera de marketing, también nos sirvió para hacer una introducción y contarles un poco de qué se trata. Estados Unidos es muy cerrado en muchas cosas, entonces muchas veces no se da esa oportunidad de contarles dónde queda Uruguay o qué pasa o qué estamos haciendo. Así que nada, ese es el cuento, así es, una en 750 personas. Pero bueno, pero ese ser una, ese haberte tomado capaz que 3 aviones, ese convencimiento de que tenías que estar ahí por alguna razón, te puso en un determinado momento con todos los focos de todas esas mujeres que son líderes de la industria en Estados Unidos, pero son líderes de la industria a nivel global igual, no importa. Sí. Y te puso en una posición en la cual vas a tener que estar después durante tu carrera como CEO de outsourcing, que es con un foco puesto en vos para que alguien te vea, y diga, yo quiero trabajar contigo, ¿no? Yo quiero que vos desarrolles mi información, quiero ejercer un vínculo de confianza como lo es, porque ustedes en realidad la información que desarrollan después se termina siendo un estudio, que el cual se hace responsable por esa propia información. Todas estas barreras, todas estas cosas que estamos hablando, obviamente son desafíos que han sorteado. Sí. Y todo tiene como final un primer proyecto, ¿no? ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo es el primer proyecto? Porque obviamente
con los focos porque te tomaste 3 aviones está bárbaro, pero cuando vas a buscar clientes a Estados Unidos, hay mucha gente queriendo resaltar y queriendo competir. ¿Cómo es que las ven a ustedes y les dicen, es con outsourcing, trabajemos juntos? Para mí hay algo re importante, primero y antes que nada, que es que las barreras están en tu cabeza. No, y esto es como de repente una frase muy trillada, pero es verdad, o sea, el universo que vos conocés es la barrera, o sea, es lo que vos te ponés como barrera. Si vos tratás de expandirlo y llevarlo hacia en tu cabeza hacia otro lugar y visualizar a dónde querés llegar, en realidad no hay nada que no puedas hacer porque después es simplemente desenvolver hacia atrás como, bueno, ves como este es el camino, incluso querés ser astronauta de la NASA, perfecto, desde Uruguay podés hacerlo, ¿qué es lo que tenés que hacer para llegar a eso? Seguramente tengas que estudiar ingeniería aeroespacial o ni idea, bueno, ¿qué es lo que tenés que hacer para llegar a eso, a ese último lugar en donde querés? En nuestro caso, es lo que digo, surgiendo desde ese café el primer día, bueno, nos sentamos, bueno, queremos vender para Estados Unidos. Para empezar, ni siquiera sabíamos la tecnología BIM, que es lo que hacemos ahora y que es en lo que somos líderes, incluso en Estados Unidos. Entonces, nada, bueno, tenemos que aprender esa tecnología o, bueno, tenemos que mejorar, las dos hablamos muy bien inglés, bueno, pero hay como un lunfardo que se maneja allá que no tiene nada que ver con el manejo de inglés que aprendes de repente en el liceo o incluso en intercambio, en facultad, o sea, es muy distinto el inglés técnico. Hay como todo un montón de cosas que hay que desarrollar para poder dar ese primer paso. Creo que el primer paso es ser honesto contigo mismo y decir, bueno, ¿qué es lo que me falta? Decir, bueno, tengo que aprender esto, en esto no soy bueno, tengo que aprenderlo. A veces te pensás que sos bueno, necesitas como ser duro, o sea, o que la otra persona del otro lado te lo diga, y a veces no está bueno que te digan en general en lo que sos malo, preferís que nos digamos en lo que somos buenos. Eso por un lado. Después, ¿cómo llegamos al primer proyecto? Nuestro primer proyecto fue por conocidos, pero después ese primer cliente se nos cae y ahí fue donde tenemos que salir a vender. Las ventas es muy distinto a todo lo que alguien se puede imaginar como ventas. Para empezar, somos arquitectos, no sabemos de ventas. Nadie nos enseña de ventas, entonces primero, de vuelta en esta misma línea, aprender a vender. O por lo menos las básicas, o sea, ahora lo miramos en perspectiva y, o sea, todo lo que pensamos en ese momento que era saber vender, no era. No iba por ahí. Y después de vuelta, volviendo a lo mismo, como estas ganas que quemaban de, bueno, tenemos que conseguir un cliente y hay que hacer lo que sea para conseguirlo. Ese lo que sea terminó en casi, creo que eran entre 500 y 1000 llamados por teléfono, donde uno nos atendió y nos dio... volamos en realidad a Los Ángeles y desde el hotel en Los Ángeles hicimos todos estos llamados un domingo, un sábado, creo, encima peor porque era fin de semana. Y nos dijo como el martes, estamos en Los Ángeles, el martes pueden venir a San Francisco, o van a venir a San Francisco, creo, nos dijo, van a venir a San Francisco, fue como, sí, vamos a ir a San Francisco. En realidad no íbamos a ir a San Francisco, obviamente, ni siquiera creo que nos daba la plata para pagar el pasaje. Y fue como, bueno, dale, vamos, fuimos. Y cuando llegamos a esa reunión, cero preparadas, en versión ahora, cero preparadas, había una sala donde habían 15 personas, todos de altísimo nivel, una empresa además de mediana escala en Estados Unidos, ni siquiera una empresa chica, una empresa mediana, y nada, a venderles, o a lo que nosotros en ese momento pensamos que era venderles y contarles un poco qué era lo que hacíamos, en qué éramos buenas, y yo creo, o sea, si me preguntás ahora, creo que sabiendo muchísimo más de ventas, lo que les terminó de cerrar era como nuestro entusiasmo más allá de lo que les podríamos explicar como técnico, porque en ese momento obviamente no teníamos todavía el conocimiento técnico para poder trabajar con ellos. Después nos llevó casi 1 año y medio cerrar ese cliente. Pero ese fue como la primera aproximación. Ese fue el desembarco, sí, digamos. Ese fue el desembarco. Y cuando lo comentás, haces mucho hincapié en lo que creíamos que era vender, ¿no? Que seguramente es algo que está en constante revisión y en constante rediseño, por decirlo de alguna forma. Hoy, ¿cuáles son las diferencias con hoy? O sea, hoy, ¿cómo se captan los clientes? ¿O ya outsourcing es algo que se busca? ¿Cómo funciona hoy en día el tema de la venta?
No, ahora funciona como una empresa, creo yo. Ahora estamos bueno, esto es importante decirlo, que no lo dije en ningún momento, que es que Mercedes y yo estamos muy divididas en las tareas. En ese momento las dos hacíamos todo, ahora estamos recontra divididas en las tareas. Mercedes se encarga más de la parte de tecnología, innovación y obviamente operaciones, cómo armar los equipos, quién es bueno en qué cosa para qué cliente. Qué plataformas usamos, qué plataformas están en el mercado que nos podrían servir y podemos incorporar, cómo adoptamos esas plataformas nuevas. Y después yo me encargo más de la parte comercial, administrativa y marketing. Ahora por suerte tenemos un equipo que me ayuda. En ese momento hacíamos todo. ¿Cómo hacemos ahora? Hacemos el proceso que creo que hace cualquier empresa grande, que tuvimos que aprender, aunque no somos empresa grande, pero nuestra visión es serlo. Entonces lo que hacemos es empezar desde lo más chiquito, con todas las herramientas de ventas. Obviamente yo me capacité un montón en ventas, o sea, cursos, eventos. En cierto momento el camino se partió y no me dediqué tanto a la parte de diseño y arquitectura, sino a la parte comercial y cómo se desarrolla eso en el ámbito donde estamos, en Estados Unidos. Entonces nada, la diferencia es esa, la diferencia es que en ese momento era lo que nos parecía que estaba bien y ahora tenemos las herramientas y el conocimiento de qué es lo que efectivamente está bien y que funciona. Y digo, es parte de los aprendizajes. Incluso pasabas por algo que es súper interesante, que es cómo está consolidado hoy esa sociedad, que en un principio, a ver, vender y hacer, ¿no? Y diseñar es de las cosas como más comunes o más compartibles. Realmente haces todo cuando empezás, ¿no? Sí. O sea, no hay nadie más y vos te tenés que resolver para ir construyendo ese equipo. Entremos en ese equipo entonces, que sabemos además que es un equipo bastante cohesivo y que tiene una forma de armarse interesante, ¿no? Porque no es simplemente captar gente, cómo se capta ese talento. Recién hablabas y decías de una forma bastante cejada que hay roles, ¿no? Hoy en día vos tenés un rol y Mercedes tiene otro rol, claves, ¿no? Y complementarios, porque estamos hablando de tecnología y capaz que más el vínculo con el cliente o esa planificación más comercial. Sí. Después, por fuera de eso, hay un equipo, ¿no? Un equipo que te apoya a vos en tus áreas y que apoyará a Mercedes en las suyas. ¿Cómo es ese equipo hoy? ¿Qué roles tiene? ¿Cómo está configurado? ¿Cuántos son? Para nosotros como empresa o para outsourcing como empresa, el equipo es todo. Es lo que hace que estemos donde estamos. Es absolutamente todo lo que, o sea, casi todo lo que hacemos es para mejorar nuestro equipo y para poder, de vuelta, o sea, outsourcing se trata de impacto positivo, cómo podemos impactar de manera positiva, también incluso pudiendo generar un trabajo en Uruguay que es rarísimo y que de repente en otros ámbitos no podrían ser parte, poder trabajar hacia el mundo. Eso nos parece que está buenísimo, obviamente poder conseguir proyectos donde, o sea, trabajar para este tipo de empresas está buenísimo, entonces, nada, ¿cómo podemos, o sea, qué podemos hacer nosotros desde nuestro lugar para poder seguir creciendo esas experiencias? El equipo es lo que nos define, o sea, trabajamos de manera extremadamente colaborativa, incluso para con nuestros clientes, pero hacia adentro entendemos que la inteligencia es colectiva, o sea, nadie es más inteligente que nadie, sino que las ideas son lo que predomina y eso es lo que más nos importa. Entonces, ¿cómo hacemos que esas ideas brillen? ¿Cómo hacemos que las ideas predominen sobre la persona? Tenemos un montón de sistemas implementados para que eso funcione. Mercedes es como el cerebro atrás de todo eso y es como la que lo lleva a cabo. Desde lo más chiquito de vuelta hasta lo más grande, o sea, desde las plataformas que usamos, desde Slack, por ejemplo, hasta un montón de otras herramientas que usamos, que esté todo en la nube y que todos podamos colaborar en tiempo real, que nadie ocupe un rol o sea, nadie tiene un rol jerárquico más importante que otro, o sea, si alguien quiere venir a preguntarme algo o que yo pueda explicarle algo, yo estoy disponible para todo el mundo, Mercedes también. Se trata de roles y de intereses y no de puestos que ocupan. Entendemos que los puestos que se ocupan en empresas de repente hacen que limiten a las personas. Tratamos de que
de que las personas estén cómodas en el rol y que si le interesa algo por fuera de ese rol, nosotros como empresa estamos dispuestos a apoyarlos porque eso hace más rica a la empresa al final. Entonces nuestro equipo es todo, es lo que nos define. Excelente, la verdad que es muy lindo escuchar a alguien hablar así del equipo, aparte emocionado porque saben que es como lo que lo construye. Hoy en día aparte son un equipo grande. ¿Cuántas personas son hoy en día en outsourcing? Somos 15, no tan grande. Para una empresa del rubro de la arquitectura a nivel nacional es bastante grande. Ustedes porque ya están como con el mindset de Estados Unidos capaz, pero acá es una empresa, es un estudio, hay que gestionar toda esa cantidad de personas, más allá de tener redes, Slack, gestiones o gestores de tareas o ese tipo de plataformas que hoy en día son más también de otras áreas, ¿viste? Vos vas a cualquier estudio de arquitectura y es como que, ni idea, ¿no? Agenda, ¿no? Agenda y lapicera. Y en realidad la tecnología, como ustedes son capaces de poner esa tecnología a disposición de personas en Estados Unidos, también hay otra gente que está poniendo tecnología a disposición de equipos que los hace potenciarse y que son herramientas que, ¿por qué no?, también elevan el trabajo de ustedes. En ese sentido, capaz que 15 personas no suena a tanto, pero son sin duda un montón, digo. Sí. ¿Y cómo funciona el día a día? Porque obviamente, ya te digo, 15 personas son muchas, pero además el día a día es muy dinámico, ¿no? Porque estamos hablando del mercado más dinámico que existe. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona? Esto, o sea, me doy cuenta de repente cuando la gente aterriza en outsourcing que viene con un ritmo muy al uruguaya, no lo digo mal, pero muy como, bueno, y esto vemos cuando pasa, y esto vemos cuando se hace. Acá hay plazos, se cumplen, las cosas se hacen, se llevan a cabo. Si no sabemos cómo se hace, estudiamos y aprendemos cómo se hace y se resuelve y se hace. Seguramente nos equivoquemos, cómo mejoramos sobre esa equivocación, cómo mejoramos sobre lo que estamos haciendo bien, siempre hay lugar para mejora. El día a día es recontra dinámico, eso que te digo, la gente cuando recién aterriza es como que queda un poco descolocada porque vamos muy rápido. Y también nuestros clientes allá de alguna manera lo exigen y el mercado en el que los movemos lo exige. Entonces, allá no existe la posibilidad en ningún plano de que las cosas no se entreguen en fecha, por ejemplo. O no llegar 5 minutos, o sea, llegar 5 minutos antes a una reunión, eso es como la regla. Si llegás en hora, de repente te están preguntando por qué llegaste en hora, o sea, ¿te pasó algo? ¿Estamos ok? Entonces, nada, como este mindset de poder ajustarse a eso y el reflejo en el día a día es que los proyectos tienen entregas, hay que resolverlos. De repente las propias herramientas que manejamos se manejan a un nivel muy alto, entonces a veces de repente hay personas en el equipo donde se trancan en una cosa, bueno, ¿cómo hacemos que eso se destrabe rápido para poder seguir moviéndonos? Es parte de todo el trabajo que hace Mercedes de una manera increíble, de un nivel, o sea, por eso estamos a un nivel tan alto allá incluso, porque en definitiva se trata de cómo manejar, cómo mover esas piezas más rápido y cómo poder hacer que las personas aprendan a la velocidad de todos y no a la velocidad de uno. O sea, si alguien de repente se equivocó en una cosa y le hizo mal, o no se equivocó de repente, o la podría haber hecho mejor, ya lo googleó, aprendió cómo se hace eso mejor, pero a la persona al lado le pasa lo mismo. Si nosotros como empresa, la persona al lado lo está teniendo que googlear de vuelta, aprenderlo de vuelta, leerlo de vuelta, estamos fallando porque, o sea, el conocimiento que dio esta persona no se repartió en el resto del equipo. Entonces, ¿cómo podemos hacer que eso funcione para los demás? Y después, obviamente, escalarlo, o sea, no a 15 personas, sino a todos los que seamos más. Qué buen tema ese en sí mismo, ¿no? Porque es como que uno se forma, ¿no?, como arquitecto y dice, bueno, dale, cuando pasa raya, no soy arquitecto, ¿qué quiere decir? ¿De que puedo hacer arquitectura? ¿De que estoy habilitado? No sé, tengo determinadas herramientas de composición formal de un edificio, de lo que sea. En realidad, la mayor parte de las condiciones que tiene el equipo de outsourcing, por lo menos las que vos mencionás, están completamente desplazadas del núcleo duro de la arquitectura, son más habilidades blandas que de la arquitectura. Cuando buscan a alguien o cuando alguien les manda un currículum, cuando alguien les recomienda a alguien, por ejemplo, yo les quiero mandar un currículum a outsourcing. ¿Querés mandar? ¿Qué necesito tener? ¿Cuáles son esos soft skills que busca outsourcing, que son como de alguna forma lo que terminan construyendo a nivel de ADN, ¿no? Más allá, o sea,
obviamente buscamos una base de technical skills que tengan, que sean la base. Después, normalmente, cuando entran a outsourcing, todo lo que es técnico se desarrolla a un nivel muy alto, pero necesitamos que tenga una base. O sea, ¿a qué voy con esto? Necesitamos obviamente que la persona sepa hablar inglés muy bien. Yo no le puedo enseñar a una persona inglés, entonces ya eso tiene que venir dado. Después, Revit o BIM en general, bueno, eso es parte del aprendizaje. Nos dimos cuenta que necesitamos un curso básico y no tener ningún máster en BIM ni nada que se le parezca, que esto es una duda en general. Mucha gente es como, yo tengo un máster o yo tengo... la realidad es que a nosotros nos pesa mucho más la tercer pata, o sea, la primera sería como inglés, la segunda sería como un curso básico de Revit. La tercera te diría que es como un conocimiento básico también, no básico, como un conocimiento sólido, no básico, sino sólido en lo que es como técnicas constructivas, porque las técnicas constructivas que usamos en Estados Unidos son distintas, entonces necesitas saber cómo se arma efectivamente un edificio. Y la cuarta sí serían estas soft skills. Las cosas que más nos importan cuando entra alguien al equipo es que le guste aprender, que le gusta aprender, que sea lo que los americanos le dicen un fast learner, una persona que aprende rápido, que es curioso, que le interesa, que sea autodidacta, que le interesa aprender sobre temas. Por eso también las personas que entran al outsourcing son como un fit bastante particular, porque tiene que tener como esta curiosidad innata. También en la forma que nos manejamos dentro de la empresa somos bastante self-manage, que es que cada uno se maneja sus horarios, sus tiempos. Por eso a nosotros el COVID no nos cambió mucho la forma de funcionamiento de la empresa, porque ya... Hay autonomía. Hay bastante autonomía, gracias, esa es la palabra. Entonces nos importa mucho cuando contratamos a las personas que sea este tipo de fit, que sea una persona que le gusta aprender, que sea curiosa, que tenga otros intereses más allá del área específica en la que está haciendo, sino que le gusta aprender. Es como nuestro pilar más fundamental, porque el mundo en general cambia muy rápido. Entonces hoy capaz que soy muy bueno en BIM, pero mañana soy muy bueno en otra plataforma, en otro software. Necesito que esa persona sea rápidamente adaptable o que le guste poder aprender cosas nuevas, porque hoy es BIM, mañana... Exactamente. Estamos metiéndonos de lleno ya hace un rato hablando, o sea, o que por lo menos la tecnología o los conceptos de tecnología están dando vueltas. Metámonos en eso, pero capaz que con un corolario de esto último que decías vos, ¿no? O sea, yo tengo un concepto muy incorporado, que es que todo el conocimiento que uno pueda llegar a tener es como despojable, pero lo que uno se tiene que quedar es con la curva de aprendizaje, ¿no? Con esa curva de aprendizaje que en realidad vos además lo planteás de forma colectiva. Yo nunca había escuchado como que la empresa en sí misma tiene su propia curva de aprendizaje, sí, porque está construida desde eso y porque es capaz de que la gente se incorpore a esa curva. Sí. O sea, esa curva de aprendizaje es la que te permite... Exacto. por sobre todas las cosas, estar en un rubro de tecnología, ¿no? Estamos Sí. hablando de que cuando Sin haces duda. arquitectura, veamos el plano local. Se está construyendo arquitectura en el país, capaz que de la misma forma no, pero de una forma muy similar a como se viene haciendo hace un montón de tiempo. Sí. Sin embargo, cualquier persona que esté en el mundo de la tecnología, del BIM, sabe que por año se duplica capaz la cantidad de información. Es completamente exponencial, ¿no? Sí. Justamente hablando de esa curva de aprendizaje que también debería serlo exponencial. Estar preparado para incorporar constantemente nuevas herramientas o para incluso definirlas, ¿no? Porque hay partes, Sí. ahora vamos a meternos en la tecnología, pero hay partes de outsourcing que hasta diseñan sus propias herramientas, ¿no? Para poder responder. ¿Cómo es esto de la tecnología? Uno tiene al arquitecto como que tiene un lápiz en la mano, ¿no? Hay, ¿no?, facetas de la arquitectura que están extremadamente codificadas en código binario, digamos, ¿no? En Sí. ceros y unos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se vive la disciplina desde la tecnología? La tecnología... Para mí la mayoría de la gente cuando piensa en el arquitecto piensa en esta persona media hippie que diseña con un lápiz y que se está imaginando el edificio. A los efectos era así hasta los años 80, 90. O sea, había un componente artístico de alguna manera, había que dibujar, de hecho nuestros colegas más grandes pueden dar fe de eso. En los años 90 cuando surge el CAD, esto pasa a la computadora y ya empieza a haber un factor de el manejo del programa te facilita o te tranca el desarrollo del proyecto.
Los años siguen corriendo y a principios de los años 2000, por el momento que se estaba por reconstruir la torre de World Trade Center después del atentado, una persona, un decano en Yale, se le ocurre que los aviones estaban siendo construidos de una forma y que los edificios estaban siendo construidos de otra completamente distinta. Los estudios de los arquitectos estaban tapados de papel y los de los aviones estaban llenos de computadoras, entonces ¿cómo podía ser? Tenían un problema de programa específicamente en la Torre 1 de World Trade Center nueva, porque abajo de la torre pasaba la estación de tren, estaba el memorial, estaba la torre nueva, etc. Entonces piensa cómo ayudar al equipo que estaba encargado de desarrollar toda la parte de la base de la torre, y lo que hace es incorporar el software que se está usando para el diseño de aviones en la torre. Y esto es como la primera aproximación a BIM, la primera aproximación a modelos tridimensionales que tengan información adentro. Nosotros, ¿qué pasa con la tecnología en outsourcing? Nosotros somos más, lo que te decía al principio, somos más una empresa de tecnología, funcionamos más como una empresa de tecnología que como un estudio de arquitectura muchas veces. De hecho, en Estados Unidos hablamos como que somos empresa, no como que somos estudio. O acá incluso la gente que nos pregunta, funcionamos como empresa. La tecnología nos define y creo que debería definir a todas las empresas en cualquier ámbito, porque es, o sea, lo que o te facilita o te complica el partido, digamos. De vuelta, creo que es una visión holística, no es solamente la herramienta específica que usás, sino como un entendimiento más grande de cómo la tecnología afecta a tu vida desde todos los días. Cómo cómo puede ser que haya cambiado, por ejemplo, tanto la forma en que nos comunicamos, el teléfono, tenemos cámara, tenemos un montón de herramientas en nuestra mano con los teléfonos, y todo eso no se vuelca a nuestra práctica profesional. Debería ser así. Y tendría que ser así. Eso es lo que tenemos creo que como profesionales, empujar también a que pase, primero porque nos resuelve un montón nos saca un montón de trabajo que se hacía antes, que no hace valer nuestro rol de profesional. Sí, tal cual. Además, creo yo que la tecnología en sus facetas como más efímeras, así como de software, hardware, sí, es mucho más democrática en ese sentido, ¿no? Es como que de repente hace unos años sí salía algo en Estados Unidos y uno tenía que esperar, ¿no? Bueno, estamos en Uruguay, sí, esperemos, miremos, se nos caía la baba para tener algo que estaba... Hoy en día prácticamente los lanzamientos son globales, uno consigue o accede a algo, incluso a veces hasta está marcando, ¿no?, la tendencia. Uruguay tiene industrias que están a tope mundial, ¿no? O sea, a nivel, ni que hablar de software y de ingeniería de sistemas, a nivel de videojuegos, a nivel de un montón de cosas que uno dice... Y todo eso no lo estamos capitalizando de repente a aspectos de la propia disciplina, de disciplina más tradicional, como acá estamos hablando de arquitectura, ¿no? Y a veces uno hablando de casa se puede distraer un poco, pero estamos hablando de que el mismo concepto de barrera a nivel tecnológico como aliado está en la medicina. Ahora estamos pasando por un momento en donde al parecer la tecnología en torno a la medicina no era algo tan soft, ¿no? Era como que, uy, ¿cómo no venimos invirtiendo en esto? Ese rol de la tecnología. Además, ustedes les permite estar cerca de todos estos avances, de eventos que también los hay. Autodesk, que es un poco también una de las marcas, una de las empresas que es líder a nivel de desarrollo de estas herramientas, tiene un evento, ¿no? Autodesk University. Han participado de ese tipo de eventos y lo han participado además con roles protagónicos, ¿no? O sea, han formado parte, más Mercedes, que está en esa parte más tecnológica. Contame un poco cómo es esta faceta más... capaz que tequi de Mercedes, ¿no? Sin duda. Nosotros entendemos, o sea, del desarrollo en estos últimos 6 años, entendemos que la tecnología, o sea, de ahora en adelante, en realidad ya de hace bastantes años, está pasando a nivel mundial, pero de ahora en adelante no se puede desprender del proceso arquitectónico. O sea, cualquier arquitecto que vaya a hacer cualquier cosa, si la quiere hacer a un nivel de alta calidad, debería estar considerando las herramientas tecnológicas que están a la mano. Autodesk University habla un poco de esto también. Autodesk hace muchos años se dio cuenta de que los avances que estaban pasando en el ámbito laboral, no llegaban rápidamente a la academia.
Entonces plantea este evento en el que trae a profesionales que están desarrollando estas herramientas o que están usando estas herramientas a dar clases o cursos de cosas que les pasan en la vida cotidiana o cosas que se pueden mejorar en la vida cotidiana. Después obviamente se volvió una onda expansiva mucho más grande que toca un montón de temas que se tratan en la industria, por ejemplo el tema de las mujeres, el tema de la igualdad, equidad, etc. Pero básicamente lo que hace Autodesk es traer a los profesionales que están pasando por, o sea, que están usando estas herramientas tecnológicas, que están teniendo problemas con las herramientas o que están haciendo avances increíbles y enseñarle a otros dentro de la industria qué es lo que está pasando. Mercedes, el año pasado, no, el anterior me parece, fue speaker. Dentro de la arquitectura yo creo que el rol del arquitecto y el rol del programador cada vez van a ir más de la mano. Están de la mano ya prácticamente. En Estados Unidos hay cargos específicos dentro de las empresas que definen a este arquitecto techie, computational designer, computational technologist, un montón de otros cargos. Mercedes justamente la clase que dio tenía que ver con programación dentro del ámbito de estructuras para modelado BIM. Entonces, hay un tema de programación que nos toca al lado, o sea, ni siquiera que nos toca, es que es parte de lo que hacemos. Y nada, Mercedes tiene un degree del MIT en fabricación digital, le apasiona, de vuelta todo el tema de la pasión, creo que es fundamental, le apasiona todo lo que es cómo hacer las cosas mejor. Eso es lo primero que le apasiona. Y lo que segundo le apasiona es todo lo que tiene que ver con la tecnología. Cómo usamos la tecnología para hacer las cosas mejor. Hay un planteo fundamental que es que el arquitecto se gradúa de repente 7, 8, 10 años de estudio y está contando ventanas cuando entra a su primer trabajo de arquitectura. Esto no puede seguir pasando porque esa persona tiene un potencial para desarrollar y para diseñar increíble. Entonces tenemos que poder usar las herramientas de tecnología para poder aprovechar ese potencial de las personas y no terminar en tareas repetitivas o que no funcionan. Sí, que no le aportan tanto valor cuando lo puede hacer algo. Estamos hablando de capaz que cuesta mucho ponerles nombres en la arquitectura a estas tecnologías, ¿no? Porque uno habla después por ahí de tecnología y escucha gente hablando de inteligencia artificial, de machine learning. Bueno, todo eso está acá. O sea, son los mismos conceptos. Hoy en día estamos hablando de que la inteligencia artificial está dándole una mano a los estudios de arquitectura, a los arquitectos más del otro rubro, ¿no? Más del diseño, generando infinitas opciones de un mismo plano, de una misma planta, en función de parámetros que va definiendo el propio arquitecto. Entonces, yo creo que en eso que decís vos, que es una característica que surge del perfil de Mercedes, que es optimizar, ¿no? Sí. O sea, la tecnología en gran parte durante todos estos años ha tratado de optimizar en tamaño, en tiempo, en energía. Todo ha sido como una carrera detrás de hacer las cosas mejor y más rápido. Y en ese sentido, a veces uno tiende a pensar que la arquitectura se traslada mucho más a un desafío que tiene que ver con resolver el edificio y no con cómo resolverlo mejor, más rápido y con una calidad superior, como quien dice, ¿no? Sí, para mí, o sea, mientras hablaba estaba pensando cómo habría que definir qué es mejor, porque este tipo de tecnologías también al usuario final del edificio, que en general muchas veces el arquitecto es como que lo deja de lado por alguna razón y es como, bueno, yo voy a diseñar, le impacta de manera importante, porque por ejemplo las tecnologías estas permiten calcular el asolamiento que reciben, por ejemplo, un edificio de oficinas, el asolamiento que va a recibir esas oficinas. Entonces, cómo eso mejora la calidad de trabajo de esa persona porque está en contacto con luz natural, por ejemplo. La distancia de los escritorios al baño, a la cocina. Después, obviamente, la eficiencia en cuanto a el layout de cómo armás la oficina para que entren más o menos personas. Un montón de cosas que estas tecnologías están a la mano y que se pueden usar y que es lo que te digo, en última instancia después impactan al usuario final del edificio que muchas veces no se piensa o no se está teniendo tan en cuenta. Vos de repente diseñas un edificio con un curtain wall todo vidriado y esa persona le va a dar el sol toda la tarde y no puede trabajar. Entonces, ¿cómo desde el diseño pensamos eso? Y estas herramientas obviamente ayudan a poder
pensar eso desde antes y evaluarlo. Después, obviamente, todo el tema de sustentabilidad. Qué tanta energía usa el edificio y cómo podemos optimizar de vuelta el uso de aire acondicionado, el uso de de materiales que favorezcan el comportamiento energético del edificio. Nada. Sí, todo esto capaz que a uno lo hace pensar sobre las decisiones que se están tomando capaz que en las generaciones más chicas, de pensar que uno se está metiendo en una carrera tradicional como es la arquitectura, Sí. Entendiendo que se está metiendo en un mundo de lápices, de colores y diseños y cosas, cuando en realidad hay una forma de pegarle de lleno al mundo de la tecnología, de la vanguardia tecnológica, de la inteligencia artificial, del diseño generativo, de las cosas que están sucediendo a nivel global y que están marcando el camino, ¿no? Ni que hablar que el data science, ¿no? O sea, la acumulación de datos para tomar mejores decisiones. Sí. Poder darle eso como alimento a un software que es capaz de ahorrarte trasnochadas enteras tratando de entender cómo mejora el layout de una casa, de una oficina o de lo que sea, ahorrando millones de dólares, reduciendo el impacto de nuestra disciplina que es ambientalmente bastante nociva en cómo se está dando últimamente. Sí. Todas esas cosas están en la carrera de arquitectura. Sí, sin duda. De hecho, Mercedes, esto es interesante porque cuando empezás a pensar en ese, cuando empezás a pensar en ese tipo de cosas que pasan ahora, que es el tema de generar muchas opciones, por ejemplo, para un layout de una oficina, en realidad te surge el siguiente problema, que es cómo elegís. Tenés 60.000 opciones de layout. ¿Cómo elegís? Mercedes, el año pasado, creo, si no estoy mal, el año pasado participamos de un evento de Autodesk también sobre diseño generativo. El diseño generativo justamente esto es como usar el poder de la computadora para generar opciones para después poder decidir. Mercedes fue a este evento y generó, esto es programación, es desarrollo de software a los efectos, generó una forma de poder elegir. Te lo estoy simplificando, si me escuchara ella creo que me diría como, no es eso lo que hicimos, pero muy simplificado es eso, es poder elegir dentro de todas esas opciones cuál sería la mejor. De vuelta, es lo que te decía, cómo definimos qué es mejor. Bueno, con ciertos parámetros, eso es cabeza muy de programación. Claro. Como cómo definís qué es mejor. Incluso que el propio software empiece a entender qué para vos es mejor. Exacto. Y parametrice y cada vez te dé resultados más acordes a tus gustos. Exacto. Cosas que hacemos todo el tiempo, ¿no? Cuando estamos en Spotify diciendo me gusta esta canción, me gusta esta otra, Spotify en el fondo está diciendo vamos a mostrarle más de esta música. Lo mismo en YouTube, lo mismo, en cualquier plataforma Facebook. Que se use. Exactamente. Es lo mismo aplicado al arquitecto. Entonces sí, de vuelta, creo que la arquitectura tiene mucho más un componente tecnológico que un componente de lápices de colores. Exactamente. Bueno, de eso justamente quiero hacerte algunas preguntas como para redondear todo esto. La primera tiene que ver con algo que mencionaste al principio, que es cuál es el target de cliente, ¿no? El segmento al que apunta Outsourcing. No está en el plano local, o sea, ustedes no ven acá en el plano local todavía que esté lo suficientemente maduro a nivel de este tipo de implementaciones como para que sean un cliente atractivo. Ponele. La realidad es que nuestro foco siempre fue Estados Unidos y de vuelta nos volvimos expertos en el trabajo hacia allá, entonces no tendría sentido trabajar acá. Estamos siempre abiertos a oportunidades y opciones y cosas que estén buenas. Lo que más nos divierte en general son los desafíos, así que si hubiera algún tipo de desafío acá que requiriera nuestra expertise y que está bueno participar, sin duda seríamos parte. Pero en primera instancia las cosas interesantes en cuanto a desafíos están pasando allá, entonces nuestro foco sigue siendo estar allá. Bien, perfecto. Después tengo otra pregunta que en realidad se hace más fuerte con alguna de los comentarios que hiciste, por ejemplo, con respecto al COVID, ¿no? O sea, el COVID impacta de forma positiva, seguro, porque empieza a aparecer el concepto de la distancia como algo que se achica, ¿no? Con herramientas, con plataformas de comunicación, con todo el fenómeno en sí mismo del trabajo remoto, te empieza a posicionar como que en realidad que estés a 2 cuadras o que estés en otro país es exactamente lo mismo. ¿Eso se ha percibido realmente a nivel de dinámica comercial más que nada? La realidad es que nosotros ya trabajábamos así, usábamos otras plataformas, ahora Zoom fue como
boom. Usábamos Skype, usábamos un montón de otras herramientas que usaban ya en los estudios allá que permiten de repente dibujar sobre los planos arriba o hacer comentarios o lo que sea, como Zoom permite ahora, Zoom lo como optimizó, hablando de optimizarlo. Sobre todo, yo creo que sí, obviamente, acortó fronteras, eso sin duda. Teníamos mucha gente, muchas veces nos pasaba que de repente los dueños de las empresas que están como en este lugar de innovación y buscar siempre hacer cosas disruptivas o cosas que estén buenas, era como, bueno, trabajemos con outsourcing y las personas que efectivamente trabajaban con nosotros tenían cierta resistencia. Ahora lo que pasa es que dentro de su propio equipo están trabajando por Zoom también, entonces a los efectos da lo mismo. Siempre lo que nos pasa en general es que después cuando trabajan con nosotros tenemos siempre una respuesta muy, muy positiva y terminamos siendo equipo con nuestros clientes, entonces nada, o sea, no fue un tema, pero sí, sin duda que se sacó una barrera, sobre todo en gente un poco más grande de edad, que de repente le costaba un poco más esta integración con la tecnología, se vio obligada por la situación del COVID a tener que hacerla tomar en la partido cotidiana, entonces... Sí, volvemos a lo mismo que se ha dicho últimamente, que es el COVID, la pandemia en sí misma es un acelerador de tendencias, ¿no? Sin duda. En todos los mercados, ¿no? Ni que hablar en el nuestro y en el más específicamente de la exportación, ¿no? De ser un actor a distancia. Sí. Tengo otra pregunta más que en realidad es interesante porque has mencionado durante el camino eso de mirar hacia atrás y ver en qué cosas te equivocaste para hacerlas bien. Sí. Digo, a mí siempre se me ocurre preguntarle a gente que entiende, ¿no? Que se ha especializado en algo, ¿cuáles son como sus errores favoritos, ¿no? ¿Cuál es tu error favorito? O sea, ¿cuáles son los errores que vos te acordás que decís, estos son los errores que yo me llevo, ¿no? Porque siempre en un error está el aprendizaje, ¿no? Si no, ahí es realmente un error, cuando no aprendemos. En función de como esa frase trillada también, ¿cuáles son los mejores errores de outsourcing? Para mí, parte fundamental del emprendedurismo, de ser emprendedor, es no tomarte las cosas como que te estás equivocando, sino como que lo estás aprendiendo. Es tal cual una frase trillada, pero pararte en ese lugar es difícil. Porque cuando de repente tenés un cliente y se te cayó porque hiciste algo mal, es re fácil echarle la culpa a todo el mundo, o ver, está bueno, qué es lo que hicimos mal y qué es lo que realmente podemos mejorar, cómo realmente aprendemos de esta situación que no está buena para nadie, pero cuando te pasa, cuando estás en ese momento incómodo, en ese lugar que no está bueno, poder pararte y pensar cómo aprendo de esto, creo que es re importante. En relación a los errores favoritos, hay millones. Este tiene que ser el top. El top 5 de los errores. El top 3 vamos a hacer de tus errores favoritos. Mis errores favoritos, uno sería, esto es mío, no outsourcing, mío en todo el viaje de ventas. Ya te digo, desde el primer cliente ese que tuvimos, cuando lo llamamos y hablamos por teléfono con él, hice todo lo que estaba en ventas, o sea, ahora sabiendo cómo hablas con una persona, cómo conectás con esa persona. En ese momento no tenía ni idea y te haces lo que te sale. Yo normalmente soy como bastante extrovertida, entonces bueno, me tiré al agua y ves cómo lo haces. Error favorito número 1 es ese, es como decir todo lo que no tenés que decir, igual que salgan bien las cosas. Sí, no tanto improvisación capaz, ir preparado. Claro, ir preparado, ese sería como el primer error, es como, bueno, improvisemos, está bueno, ahora tenés como en tu cabeza que tenés que tener una preparación para todo lo que haces en la vida. Igual está bueno tener como de a rato esos momentos de improvisación, de que salga lo que salga, pero ese sería el primero. Otro error favorito, es que hay tantos. Estoy pensando, pero no sé cuál. Ese creo que sería como el creo que ese sería el más importante porque fue el que después, en mi caso, me hizo pensar como, bueno, ¿cómo puedo replicar esta situación? O sea, me equivoqué en esto, me equivoqué porque estaba claro que no lo estaba haciendo bien, pero que salió bien.
pero ¿cómo puedo replicarlo después? ¿Cómo puedo hacer, o sea, qué cosas tomo de las cosas que me equivoqué, las saco y qué cosas aprendo de eso y las replico para que después siga saliendo bien? Sí, sin duda. A ver, hablamos de varias cosas, ¿no? De resiliencia, Sin duda. seguro, ligada al mundo del emprendedurismo. Sí. Perseverancia. Perseverancia. Todo lo que tiene que ver con actitud crítica hacia lo que uno hace, ¿no? Sí. De poder ponerse en una posición que a los emprendedores les cuesta mucho. Los emprendedores tienen un montón de sesgos cognitivos que son asesinos para nosotros mismos. Entonces, sí. ¿en qué parte sentís que de repente haber estudiado, bueno, hagámoslo más específico, a ver, ¿en qué parte de haber estudiado en Nord de alguna forma empezó a delimitar eso? ¿Sentís que hay alguna parte que te haya aportado para ir formando como esa faceta más empresarial? Voy a decir algo que es mi experiencia personal, pero hay una realidad que es que durante toda la carrera pasás muchas horas como tratando de sacar el diseño final increíble. Y en cierto momento te obligan como a hacerlo, como tenés que desarrollarlo esto y bueno, hacelo y trae lo que te haya salido, de repente el edificio es cualquier cosa o el proyecto que estás haciendo te quedó cualquier cosa, pero te obliga de alguna manera la carrera a resolver. Eso sin duda es una parte, creo, fundamental del proceso emprendedor o de todo este camino de, bueno, en cierto momento hay que hacer las cosas y hacerlas y bueno, si te equivocás después lo mejorarás, pero el poder redondear la idea y hacerlo es creo que parte, en el mundo emprendedor creo que es parte de lo que nos define a los emprendedores sin duda, que es esto de, bueno, tirarte al agua y sabes que te vas a equivocar y bueno, hay que hacerlo y hacerlo. En la facultad creo que pasa, creo que la propia carrera te empuja bastante a eso, como bueno, no te quedó el diseño super mega Frank Gehry, pero te quedó algo medio bastante peor. Pero lograste entregar algo. Lograste entregar algo y bueno, lo resolviste. Después capaz que te fue más o menos. Sí, bueno. Pero pudiste terminarlo, pudiste hacerlo. Creo que en la facultad el adquirir eso de redondear las cosas y entregarlo, que sería como perseverancia, los efectos, tendría bastante perseverancia o de redondeo, de poder concretar las ideas, de poder plasmarlas, de materializarlas, tiene mucho de eso. También muchas veces me puse a pensar como por qué estudié arquitectura o qué hice arquitectura y me di cuenta que el hecho de ser arquitecto ayuda a poder visualizar más claramente las cosas o a materializar las cosas en el mundo. Entonces eso se traspola a la empresa, como bueno, cómo materializamos las cosas, cómo hacemos que pase, va muy de la mano. Sí, sin duda, el hecho de formarte como arquitecto es estar permanentemente en una dinámica en la cual las cosas suceden en tu mente en tu cabeza, y después se transfieren a algo. Sí. Y en el caso de ustedes capaz que es más digital, ¿no? Pero en el caso capaz que de la arquitectura en su combo completo, del cual ustedes son parte, en algún momento las cosas están en la cabeza, no son nada más que una idea y de repente están en la realidad y son edificios que, como decís vos, si están bien diseñados, hacen bien y si están mal diseñados pueden hacer que un curtain wall que está mal orientado esté haciendo o esté generando una pérdida de confort en una persona que tiene que trabajar ahí 8 horas todos los días. Y es un tema de diseño y capaz que de no apalancamiento en la tecnología, por decirlo de alguna forma. Sin duda. No, y también esto me acuerdo, taller, proyecto 1. Siento que estás pensando en alguien en este momento. No, te estás acordando de la cara de alguien. En una situación que viví en primer proyecto, o sea, carrera, la primera vez que tuve que diseñar algo en facultad en la ORT, primer año, no tenés ni idea de qué se trata, de qué viene la arquitectura y de qué es esto de hacer edificios. Entonces nos mandaron y me pareció increíble el ejercicio, a la ORT puedes seguir replicándolo porque fue una de las cosas que sin duda me marcó. Nos trajeron un poema, no sé si a vos te pasó lo mismo, nos trajeron un poema en el que había una persona que describía su sensación o su experiencia al entrar a un atrio, a un hall de un edificio. Y entonces esta persona, a nivel novelado, digamos, de poema, describía como este espacio era un espacio muy grande y como que lo intimidaba y que se sentía chiquito en ese lugar, pero por otro lado era cálido porque a pesar de lo grande que era el espacio, la calidez del espacio lo hacía... los colores y los materiales que se habían usado en ese lugar hacía que se sintiera a gusto en ese lugar. Todo esto escrito en un poema, entonces el ejercicio para nosotros era
poder materializar eso. De un poema a la Desde un arquitectura. poema a arquitectura. Y podía ser cualquier cosa, no tenía que ser o sea, de hecho, el ejercicio era específicamente que no fuera un espacio concreto, sino algo más escultórico. Ajá. Y estos ejercicios locos que se hacen en Facultad Sí, de sí. Arquitectura, pero estaba buenísimo porque me hizo pensar un montón de cosas que incluso hasta el día de hoy las traigo, por eso me acuerdo de esa experiencia, de cuando estás haciendo algo, cuando estás materializando algo, sea desde una empresa, y cómo se va a sentir esa persona. ¿Qué va a sentir mi equipo en este lugar trabajando? ¿Qué va a sentir mi cliente trabajando con nosotros? ¿Cómo va a ser esa experiencia? ¿Qué va a sentir las personas que últimamente, o sea, en última instancia, después usen el edificio que nosotros estamos ayudando a diseñar o a construir? ¿Cómo nos vamos a sentir nosotros en el rol de...? Entonces, como me hizo ponerme en ese lugar de, bueno, cómo nos sentimos en diferentes zapatos, digamos. Sí, todo un tema de experiencia. Todo un tema de experiencia al final. Nada, la ORT puede seguir haciendo ese ejercicio, que está buenísimo, no sé si lo siguen haciendo. Yo creo que no lo tuve. Igual aprovechando que estás nostálgica y que estás yendo a esas épocas, una de las preguntas con las que me gustaría terminar es una que también siempre se hace, ¿no? Que es, bueno, vos ya te recibiste hace un montón de años, ¿no? Somos como de otra generación, ¿no? No importa. Si tuvieses que ponerte en el lugar, con todo tu conocimiento, ¿no? En dos lugares te voy a pedir que te pongas. Primero, y antes que nada, en el lugar del arquitecto que se enfrenta por primera vez a un mercado. No importa cuál sería tu consejo, capaz que es más transversal de esta soft skill que venimos hablando. Sí. Y en otra instancia te voy a pedir que te vayas todavía más atrás, y te posiciones en el momento en el cual decidiste hacer arquitectura. ¿A qué consejo le darías a alguien que tiene que elegir algo que va a ser de alguna forma determinante para los siguientes años, ¿no? Que no son decisiones que uno tenga que mantener, ¿no? Que son hoy en día todos medio, se puede cambiar, etcétera, pero ¿qué consejos serían esos, a esas dos etapas? La primera etapa era ya recibido. Recibido, un arquitecto que se tiene que enfrentar al mercado. El arquitecto que se tiene... Esto es mi perspectiva. Claro, es tu entrevista. Es mi entrevista, no es mi perspectiva. El arquitecto que se tiene que enfrentar al mercado, de vuelta, creo que todo en definitiva pasa por soft skills, sin duda. O sea, tenés las herramientas de arquitecto, como ahora estoy pronto, bueno, ahora tengo mi diploma, salí al mundo, ¿qué voy a hacer con eso? Creo que, en primer lugar, el arquitecto recién recibido tiene que pensar, bueno, ¿qué quiero hacer con esas herramientas? ¿Qué es lo que está bueno hacer con esas herramientas? Y de vuelta, pensar como en el objetivo final y después ir desdoblando hacia atrás qué es lo que te interesa, o sea, cómo puedes llegar a eso que te interesa. Más allá de tener el diploma en la mano, bueno, tenés el diploma en la mano, cumpliste un milestone, se dice en Estados Unidos. Sí, un requisito. Cumpliste un requisito, como esto está check. Bueno, ahora, ¿qué es lo que querés hacer con esas herramientas? ¿Qué es lo que te permite el mundo hacer con esas herramientas? O sea que recomendarías tener un plan. Ese sería como... Recomendaría tener un plan, una visión más que un plan. Una intención. Claro, ¿qué es lo que querés? O sea, creo que eso es más a nivel de vida, no tan arquitectura, sino como en general, bueno, ¿qué es lo que plantearte, como hablarte con tu yo interno y decir como, ¿qué querés hacer de tu vida? ¿Qué es lo que te gusta? Y cómo vas a usar esas herramientas que ahora tenés a la mano para... construirlo, nunca mejor, ¿no? Arquitectos, construyamos ese... Construyamos esa visión, digamos. ¿Cómo enfrentarse capaz como aterrizarlo a la realidad? Yo buscaría un lugar de trabajo que me permita crecer. Buscaría un lugar de trabajo que me permita desarrollar esta visión o que me permita ubicarme en un lugar donde si soy un arquitecto que me gusta más la tecnología lo puedo hacer, o soy un arquitecto que me gusta más la parte artística lo puedo hacer, o soy un arquitecto que me gusta más la construcción lo puedo hacer, como por eso de vuelta, hablar contigo mismo, ver, bueno, cuál de estas, o millones, o sea, hay arquitectos que diseñan muebles, hay arquitectos que, o sea, esas herramientas te sirven para cualquier ámbito, entonces, bueno, decidir qué es lo que te interesa y qué es lo que te gusta y poder entrar a un ámbito laboral que te ayude a desarrollarlo. Sí, que tus decisiones lo respeten, como quien dice, exacto. ¿no? Y al primero, al todavía más joven todavía, al que está terminando el liceo, que no tiene idea de mucha cosa y que de alguna forma lo estamos obligando a decidir, ¿no? Es tipo, bueno, dale, ¿qué querés hacer? ¿Qué consejo le damos a ese?
Yo a ese es más difícil porque de repente todavía no tiene como esa visión, o todavía no sabe qué es lo que quiere hacer. Voy a hacer como una pausa y una anécdota. Yo, cuando entré a arquitectura, entré porque me gustaba dibujar. Ajá. Los lápices de colores. Lápices de colores. Que ahora lo pienso y como a mi yo de los 17, 18 años lo hubiera mandado a Bellas Artes y no a arquitectura porque a los efectos eran lápices de colores lo que me gustaba hacer. Creo que ahora, o sea, la persona que es tan distinto al rol del arquitecto ahora, o sea, tiene un componente de tecnología que creo que cuando se habla de arquitectura nadie piensa en el estereotipo del arquitecto que converge en programador, nadie piensa en eso. Creo que, o sea, sin duda tiene un lado creativo, me parece que de vuelta, o sea, volviendo a las soft skills, o sea, te tiene que interesar la parte creativa en general, no aplicado a la arquitectura, porque la arquitectura se va a ir redefiniendo en los próximos años, mucho más que creo que lo que se redefinió en lo que pasó hacia atrás. Entonces te tiene que gustar aprender de vuelta, tenés que ser una persona creativa y te tiene que gustar materializar cosas, porque a los efectos de lo que en la carrera consta, tenés varias de estas a lo largo de toda la carrera. Y nada, y creo que, o sea, si te gusta todo lo que es la parte de tecnología, computación, manejar herramientas, etcétera, la arquitectura es sin duda el lugar. Sin duda porque de vuelta, o sea, nuestra carrera tiende cada vez más a eso y mucho menos a como esta arquitecto me golpeó la manzana y me iluminé y te hice el edificio fantástico, sino que tiene mucho más de análisis, de datos. Entonces, toca mucho la programación, software, no sé, creo que ese es el consejo que le daría, como que le guste más la parte creativa, le gusta obviamente hacer edificios, eso está claro, porque empezás haciendo edificios, pero después puede ser cualquier cosa, puede ser al mundo. Sí, puede definir su propio camino, Sí, puede definir su propio camino. como lo hicieron ustedes y obviamente que es una historia mega interesante, que por lo menos en nombre de la universidad te agradezco por el tiempo y por habernos contado, te agradezco por los consejos y me parece que es una forma de abordar capaz que el hecho del arquitecto o de la arquitectura que es distinta, diferente, llamémosle, y que no por eso ni pierde validez, ni jerarquía, ni mucho menos. Así que gracias, Andrea, gracias a ustedes. y a todo el equipo de Outsourcing por este tiempo. Gracias a ustedes por el espacio y por recibirme, como siempre, en mi casa. Gracias. Muy bien.